Buen día, gracias por acompañarnos este día lluvioso. Vamos a arrancar el webinar de ecografía en fertilidad. El tema de hoy es monitoreo ecográfico de la ovulación. Nos acompaña el doctor Sergio Liendo, como siempre en estas oportunidades. El doctor es un médico ecografista, tocoginecológico, ecografista de los centros de fertilidad Fertilis y la Fertilidad San Isidro, ecografista del Centro Obstétrico CTN y de Clínica Privada de Independencia. Es docente de la Sociedad Argentina de Ecografía y Oceanografía, SAEU, y de la Sociedad Argentina de Medicina en Reproducción, SAMER. Agradecemos a SAEU por la difusión del webinar del día de hoy, y los dejo con el doctor. O sea, todas las preguntas que tengan, como siempre, son al final de la charla. O sea, el doctor va a hacer la presentación, y a lo último dejamos 2 minutos, y pueden preguntar absolutamente todo. Les dejo con el doctor, y que tengan una buena charla. Hasta luego. Bien, perfecto. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, sí, con esta lluvia, pero no nos va a cobardar para nada. Les cuento, es una de las charlas que más me gusta dar, la de monitoreo de ovulación. No se habla generalmente mucho. Es una charla muy larga en diapositivas, pero no es larga en el tiempo. Así que tiene una característica. Tiene la estructura más o menos de una película, o sea, una cosa va a ir enganchada con la otra. Así que traten de no perderse nada, porque todo va enganchado. Y sobre todo por el hecho de que tengan la provisión de pancitos, galletitas, pan con manteca, un tostadito, todo a mano, pero no se pierdan detalles de esto. Son casi 100 diapositivas, así que, pero se va muy rápido. Pero una cosa va encadenada con la otra. Así que café con leche, té, mate cocido, Nesquik, Pascolé, una Sindor, que dicho sea de paso auspicia este bloque, lo que sea, pero no dejen de prestar atención. El monitoreo de ovulación. En esta imagen, ¿no? Lo que vemos nosotros es, esta es la vejiga, esta es una ecografía por vía suprapúbica, y vemos que en el útero va ingresando un catéter. Ese catéter va a llegar hasta casi 1,5 centímetros y medio del fondo de la cavidad. No va a llegar hasta la cavidad, en realidad llega hasta 1 centímetro y vuelve un poco. Acá lo vemos. Sergio, un segundo. Se ¿Sí? te desconectó la pantalla. ¿Vamos de vuelta? Sí. Vamos de vuelta. Espérate. Me pasó el otro día en el Congreso. Ahí estás. Ahí estoy. Perfecto, y vamos ahí. Corremos. Ahí estamos. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que decíamos que acá vemos un útero por vía suprapúbica. Esto es la vejiga, esto es el útero. Y vemos como un catéter va ingresando en el útero. Va a llegar hasta 1,5 centímetros aproximadamente. Y ahí va a volver hacia atrás un poco y va a descargar algo. Lo que va a descargar es el material de transferencia. Lo que va a descargar es el embrión. Ahora van a ver, ven cómo se descarga, y ahí se deposita el embrión. Cerca del fondo, pero no en el fondo de la cavidad. Es el embrión. Pero ese es el principio de nuestra historia. En realidad, la historia empieza 2 semanas antes. Va a comenzar Espere con la evaluación de la reserva ovárica. me quedó Y el monitoreo el sonido de... Ahí está. Esto. Y entonces lo que vamos a ver es, 2 semanas antes, vamos a evaluar por ecografía, la foliculogénesis, la sincronía del endometrio, el periodo preovulatorio, el periodo fértil, el conteo de folículos antrales, todo lo que es el volumen ovárico y el Doppler. Perfecto. Ahora vamos para adelante, ¿y qué vamos a evaluar? La reserva ovárica, el crecimiento folicular, el incremento del espesor y el patrón endometrial, el moco cervical, el colapso del folículo preovulatorio, la aparición del cuerpo lúteo, cambios endometriales posovulación, lo que es la aspiración, lo que es la transferencia y lo que es el test de receptividad endometrial. Todo eso vamos a ver, no es solamente el monitoreo de ovulación. Pero primero, antes que todo, tiene que haber una ecografía detallada. Aunque ahora el tema lo dejemos para el final, primero tiene que haber una ecografía detallada. Hay que descartar todo lo que puede entorpecer o dificultar la fertilidad, encontrar la patología, todo lo que pueda molestar
Entonces, nunca empezar por un monitoreo de evaluación, sino primero tiene que haber una ecografía detallada enfocado a lo que es fertilidad. Perfecto, la reserva ovárica. ¿Qué es la reserva ovárica? La reserva ovárica es el conteo de folículos antrales, la suma de los folículos antrales. Es la reserva ovárica ecográfica, ¿de acuerdo? Y se hace generalmente en fase folicular temprana, aunque algunos dicen que se puede hacer más tarde. Y dicen que la reserva ovárica es una herramienta predictiva. ¿De qué sirve? Un número menor de 10, hasta ahora se decía que era una baja reserva ovárica. O sea, ¿qué quiere decir? Nos va a predecir la respuesta del ovario. Si la suma de los dos da 10 o más, probablemente el ovario responda bien. Es la evaluación, es la predicción de la respuesta. Se hace por ecografía transvaginal, 2D y en los ambos ovarios. Se considera que es baja cuando se cuentan, hoy en día se considera, entre menos de 3 a 6 folículos antrales. Y tiene mucha correlación con el recuento de folículos antrales con lo que es el valor de la hormona antiinmuneriana. Y es un valor muy similar en la predicción de la reserva ovárica. Es lo que más se utiliza entre el día 1 y 5 o 1 y 6, o si se llegó un poco más tarde, también se le da mucha importancia. El recuento folicular de menos de 10 está asociado con pobre respuesta ovárica, dificultad para conseguir el embarazo. Pero a pesar de todo se armaron nomogramas. En el año 2011 se armó este nomograma y dice, bueno, la referencia para decir cuándo es una buena reserva ovárica no es lo mismo a los 24 años que a los 39. A los 24 años es de 11, entre 8 y 16, entre 34 y 38 años es de 10, es el valor que siempre tomamos como referencia o punto de corte, pero ahora se dejó de lado, y más de 39 años entre 4 y 11. Y tiene correlación con el FSH, fíjense cómo va aumentando el FSH a medida que pasa el tiempo y la hormona antimulleriana. Perfecto. Y esto es el día 3, donde nosotros vemos una buena cantidad de folículos del lado izquierdo, y el día 12 tiene una buena respuesta. Pero en el lado derecho vemos un ovario con muy poca reserva ovárica, con muy pocos folículos, y la respuesta fue pobre. O sea, que nosotros, cuando tenemos una evaluación de la reserva ovárica, tenemos un objetivo. Varios. Son 3 objetivos básicos. Uno es la evaluación, el otro es la información, y el otro es la optimización. Entonces, cuando lo evaluamos, es porque nosotros queremos ver la predicción de la respuesta. A la señora, de acuerdo a lo que usted le dio, va a responder bien, o puede ser que cueste que responda. Y nos va a dar en cierta manera, no tanto los valores, o sea, la probabilidad del éxito que podemos tener con el FIP o con el ICSI. Perfecto, pero también nos va a dar una información. Esa información va a ser informar y aconsejar el riesgo de la respuesta inadecuada, si probablemente sea adecuada o inadecuada la respuesta. Y optimización, porque yo voy a tener que dar un tratamiento. Entonces, esa reserva ovárica me va a decir qué protocolo de estimulación voy a utilizar. Perfecto. Pero también se hicieron unas cuantas correlaciones. Y hay una muy interesante. A pesar de que un recuento folicular bajo da una pobre predicción de no embarazo, sino que una pobre respuesta, ¿de acuerdo? Barreto decía que es un buen predictor de la respuesta ovárica, pero no predice los resultados del FIP. No sabemos cómo va a salir el FIP. Es un paso mucho más allá, pero sí de la respuesta a la estimulación. El otro tema que nosotros hablamos es el endometrio. En el endometrio vamos a observar los cambios dinámicos. El endometrio cambia constantemente. Uno de ellos es, vamos a ver la calidad embrionaria, la receptividad endometrial, la transferencia, la técnica y la fase lútea adecuada. Pero sobre todo, lo que nos más interesa es la implantación. Entonces, el endometrio va a tener muchos aspectos para evaluarlo, desde el punto de vista ecográfico, molecular, proteómico, genético. Pero en ecografía decimos que un grosor de 7 o más tiene buen pronóstico. Y un grosor de menos de 7 con tasas de implantación más bajas. Aunque algunos dicen que ya directamente menor de 6 milímetros es un valor predictivo negativo de un 87 a un 100%. No implica una relación lineal. Y ustedes dicen, ¿y qué querés decir con eso? O sea, una baja incidencia general del endometrio menor de 7 milímetros es en comparación con los casos de casos de implantación fallida. ¿De acuerdo? Si uno lo comparamos con implantación fallida, no es tanta la relación, pero sí con los casos en general. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el endometrio delgado aumenta la posibilidad de terminar un ciclo sin implantación, pero de ninguna manera lo va a eliminar. Este endometrio que nosotros vemos acá es un endometrio ideal, es muy bueno. Hay que tener en cuenta que
tomamos como baja respuesta, como menor valor predictivo positivo, el hecho de menor de 7 milímetros. Tenemos el endometrio que es delgado, menor de 7, pero ojo, también está el mayor de 14, que tampoco tiene una buena respuesta, porque es más un endometrio hiperplásico. Acá tenemos lo que es el grosor del endometrio. Todavía no hablamos de la homogeneidad, sino que depende del protocolo, de la duración, si será clomifeno, gonadotrofina, de la edad. De eso va a depender el grosor. Hay algo muy importante, la ecoestructura. El 70% de las gestaciones que se consiguen gestaciones, el endometrio es homogéneo, como lo ven a la izquierda, y a la derecha es un endometrio blanco, pero es homogéneo, es de una segunda fase, ¿de acuerdo? Entonces acá nos encargamos de cómo se ve el endometrio en las diferentes fases. Entonces tenemos lo que es cómo se ve durante la menstruación, es un endometrio fino, lineal, donde se puede ver incluso hasta elementos heterogéneos, que es la misma sangre, en la fase proliferativa, que es un endometrio hipoecogénico, es lo que generalmente le dicen trilaminar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero es trilaminar, ¿de acuerdo? En realidad son 2 capas y se ven anecogénicas. Y en la fase lútea, nosotros vamos a ver hiperecogénico. No siempre se ve así, pero ese es el clásico de la fase lútea. Y ahí vamos. Del día 1 a 3 se ve lineal, pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que medirlo, a veces tenemos menstruación, contenido menstrual, tenemos contenido hemático. Entonces no se mide el contenido hemático. Se mide por separado las 2 capas, o sea, el endometrio en espesor neto. Los patrones, el tipo, nosotros hemos puesto, se han puesto letras para diferenciarlos, el U, el A, el B, el C y el D. Algunos es A, B y C. Depende de los resultados que tengan, cada uno establece una correlación. Este es el tipo A de la primera fase, ¿de acuerdo? El que le dicen trilaminar. Este es el tipo B, donde es preovulatorio. Es preovulatorio, donde ya empiezan a haber áreas hiperecogénicas, ya está avisando de que es preovulatorio. El periovulatorio es el C, donde es isoecogénico con el endometrio, y el tipo D, que es hiperecogénico. En estos 3 ven que se da el patrón, por así decirlo, trilaminar, pero en el D, ojo, porque en el D puede estar las basales engrosadas y también da el patrón trilaminar. Entonces, a mí no me termina de convencer de llamar al de primera fase como trilaminar, porque también puede ser en la fase lútea trilaminar. Lo importante es la correlación que se ve en el monitor de ovulación y cómo se engrosan las basales. Bien, ¿qué pasa con el Doppler? En el Doppler, muy controvertido el Doppler, pero tengan en cuenta una cosa. Generalmente hay una disminución de lo que es la resistencia endometrial y dando un efecto favorable en la ventana de implantación. Bien, perfecto. ¿Qué es la ventana de implantación? La ventana de implantación está en el día 5 a 9 postovulatorio. ¿Qué quiere decir? Es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo donde el periodo de tiempo que el endometrio presenta un ambiente adecuado para que la implantación sea posible. Tiene una condición óptima para que se implante. Es el día 5 a 9 posovulatorio. Bien, si nosotros estudiamos lo que es la resistencia va disminuyendo a medida que avanzan las arterias, o sea, de la ovárica, la arcuata, la radial, a la basal, van disminuyendo. La velocidad es diferente. La velocidad aumenta en la primera fase, aumenta en la segunda fase, pero ojo, en el 5.º día posovulatorio, en la ventana de implantación, va a disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque es muy importante para la implantación la hipoxia. O sea, la hipoxia juega un papel muy, muy beneficioso para la implantación. Hay que tener en cuenta que la expresión del factor de crecimiento está regulada por la hipoxia. Es más, de hecho, la tensión de oxígeno relativamente disminuida va a estar presente alrededor del blastocisto en el periodo de la implantación. Por eso es muy importante. Ese es el 5.º día y es el 5.º del 9 donde hay un periodo de hipoxia. Entonces, la otra forma de evaluarlo, no se asusten con todo esto que es muy fácil, es ver si hay flujo endometral y subendometral. Después vamos a volver por la ventana de implantación, porque después esa ventana de implantación no siempre está entre el 5.º y el 9.º día, puede estar corrida y eso hay que estudiarlo. Presencia o no de flujo en el endometrio y el subendometrio, como ustedes ven acá, ¿no? Acá podemos evaluarlo, ponemos el Doppler, sobre todo el Doppler Power, y podemos ver la presencia de flujo sanguíneo endometral y subendometral, por 2D con Doppler Power. La presencia de flujo en ambos, tanto el endometrio como el subendometrio, es un indicativo de buena receptividad. La ausencia de flujo en esos dos
es un ambiente bastante pobre, un medio ambiente bastante pobre. La ausencia de flujo sanguíneo endometrial y subendometrial se asocia. Algunos hablaron con la ausencia de embarazo y otros con una tasa de embarazo significativamente menor. Acá vemos estas imágenes donde vemos irrigación en el endometrio y en el subendometrio. Y las posibilidades son varias, son tres. Que no haya flujo en el endometrio y en el subendometrio, que vayan en el endometrio y haya en el subendometrio, o que haya en los dos lugares. Y de acuerdo a eso se estudiaron y hay mayor tasa de implantación en el grupo C, o sea, en los que tienen el subendometrio y en el endometrio. No solamente tasa de embarazo, tasa de implantación y menor pérdida de embarazo, menor riesgo de aborto. Con respecto a la onda, se usa la onda de flujo subendometral también, es otra forma de utilizarla. Nosotros nos vamos aquí al subendometrio, colocamos el caliper y obtenemos esta onda. Generalmente el IDR de 0,88, más o menos 0,04, habla de un probable buen índice de implantación, aunque por lo menos hay un ambiente adecuado. Porque puede pasar de que haya una ausencia de onda de fin de diástole. Esto está asociado con una baja tasa de implantación. También está, bueno, se puede presentar una controversia, ¿no? Acá nosotros vemos que hay flujos endometrial y subendometrial, ¿no? Y tiene un espectro de onda bastante ideal. Y vamos a esto, el Doppler de las arterias uterinas. La tasa de embarazo es inversamente proporcional a la resistencia y pulsatividad de las arterias uterinas. O sea, un aumento de la resistencia aumenta la tasa, eso es al revés, la disminución de la resistencia, un IP menor de 1.5 tiene mejor tasa de implantación, ¿de acuerdo? Y la predicción de falla de implantación es con un IP mayor de 3. El aumento de la resistencia predice escasa receptividad. Esto está en mucha controversia. Y estas arterias uterinas hablan también de que un índice de resistencia y pulsatividad disminuidos tiene un buen pronóstico y más de 3, un valor predictivo negativo alto, muy alto. De hecho, uno puede verlo. Generalmente lo ve perfectamente bien endometral y subendometral cuando es en la uterina es menor de 3. Pero nos puede pasar esto. Las uterinas, la de la derecha, nos da casi una ausencia de onda de fin de diástole. Sin embargo, el subendometrio está perfecto. Y algunos lo relacionaron. ¿Qué es lo que pasa? Se estudiaron los vasos sanguíneos y generalmente el estudio de los vasos uterinos es un reflejo deficiente del flujo sanguíneo subendometral en 3D. Y no terminaba de convencer. Entonces se dieron cuenta que el estudio de Doppler de la arteria uterina puede no reflejar el flujo real del endometrio. ¿Por qué? Porque va a irrigar el compartimento principal. El compartimento principal es el miometrio. Las uterinas hablan más de la irrigación miometral. Bien, después se habló mucho sobre esto, no siempre se puede emplear, no es fácil emplearlo, que es el porcentaje de circunferencia vascular irrigada. Entonces ya tomamos un folículo y medimos qué porcentaje de la circunferencia del folículo está irrigada. Y hay grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo al porcentaje. Por supuesto, a medida que aumenta el porcentaje, mayor irrigación. Y de hecho, se obtienen mejores resultados en los índices de fertilización. Y habría una explicación, porque habría mejor recuperación de ovocitos, mejor tasa de fertilización, mejor potencial de desarrollo embrionario y mejor calidad ovocitaria. Y tiene una explicación, porque la vascularización adecuada está asociada con una buena vascularización folicular dentro del líquido folicular. Una pobre vascularización estaría asociada con un porcentaje más alto de cromosomopatías y problemas de, mejor dicho, de anomalías cromosómicas citoplasmáticas. Y esto también, en lo que se siguió estudiando, el hecho del fracaso de la fertilización y la implantación reducida está asociado con anomalías cromosómicas. ¿Y qué pasa? La hipoxia relativa dentro del líquido folicular, en el desarrollo preovulatorio, traería trastornos en el uso y sobre todo trastornos en la segregación cromosómica, que esto ocurre durante el desarrollo temprano del ovocito. Perfecto. Esto no se utiliza tanto, que es medir el espectro de onda de la arteria perifolicular. Prácticamente no se utiliza. Pero cada lugar tiene sus protocolos. Cómo medir,
cómo evaluar, eso depende de cada centro de fertilidad. Bueno, ¿cómo medimos los folículos? Bueno, hay que reclutar folículos, hay que aumentar las, o sea, ¿por qué se medica? Para aumentar las posibilidades de una fertilización exitosa. Y entonces hacemos una ecografía transvaginal y se miden los diámetros máximos, los 2 diámetros máximos en cada folículo. Nosotros utilizamos hasta 13 milímetros, medimos un solo diámetro y después medimos los 2 diámetros. Y lo posible, las mediciones precisas. Y atención, hay que identificar todos y cada uno de los folículos individualmente. A menos que haya 30, pero ahí se evalúan los más importantes. Pero es importante que se identifique uno y cada uno. Y la medición se tiene que realizar, aunque parezca tonto, que se realice una sola vez para cada uno. Porque podemos llegar a confundir. Y para eso hay que tener una orientación espacial, para no confundirse. No está publicado ni está ningún protocolo estandarizado de medición. ¿De acuerdo? Entonces, los protocolos hablan de medir el endometrio en forma perpendicular desde los bordes externos, ¿de acuerdo? Y en lugar de mayor espesor. En el folículo, el diámetro máximo. Y después de los 14 se miden los dos, pero el diámetro máximo, ¿no? En el punto medio del folículo. Perfecto. Y acá, bueno, esta es una cosa que yo había hecho hace mucho tiempo, que alguien le daba la orden de medir a todos. No, no puedo medir a todos y el volumen, porque en algún momento nos dijeron, vamos a empezar a medir el volumen. No, se comprobó que los resultados incluso son mejores midiendo los 2 diámetros. Aparte es engorroso, un chino, ¿cuánto tarda uno en medir el volumen de cada folículo? Miren esa foto, imposible. Entonces, el objetivo, primero, un buen seteo de la imagen, hay que verlo bien. Fíjense, esta imagen es la misma que la otra, nada más que mejor seteada. El brillo, está bien, hay ecógrafos y ecógrafos. Bueno, yo tengo la ventaja de tener acá Mindray, que dicho sea de paso auspicia este bloque, gracias Alejandra. Y no, pero fíjense, uno corrige el brillo, es muy importante verlo. El contraste, y sobre todo acá utilicé lo que se llaman las armónicas. No todos tienen armónica, pero todo lo que uno puede utilizar. Orientación espacial, para no medir 2 veces el mismo folículo. Yo lo que utilizo, voy de las hipogástricas hacia el útero, ¿de acuerdo? Entonces voy de ahí y vuelvo. Medición precisa, el número de folículos, identificar a cada uno y la medición una sola vez para cada uno, porque podemos llegar a medir 2 veces el mismo. Entonces, estandarizarse, siempre hacerlo de la misma manera, o de adentro hacia afuera o de adentro hacia afuera. Perfecto, ni uno más, ni uno menos, ni 2 veces el mismo. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo, hacer una medición precisa. ¿Qué quiere decir identificar a cada uno? Porque me he encontrado con fotos como la de la izquierda, donde miden en un mismo plano varios. No, porque están todos en diferente ubicación tridimensional. Entonces, uno corre el riesgo, porque como no está en el mismo plano, de subdimensionarlo. También hay ecógrafos que, por ejemplo, me dijeron, ¿por qué no compramos un ecógrafo que lo mide automáticamente todo? No, tampoco da buen resultado, ¿no? Y aparte son carísimos. Y al precio que se paga el monitoreo de ovulación, yo calculé que tardamos 14 años en pagarlo. Así que va a ser imposible. Y cuando te dan la boleta, vos sos monotributista, así que no te sirve para nada. Contracción y compresión. ¿Qué quiere decir? No hay que comprimir mucho el traductor cuando vemos el endometrio. Fíjense, acá está más comprimido, la de la izquierda, y la derecha no está comprimido. Hay 2 milímetros de diferencia, que en fertilidad es mucho. Lo mismo, esperar que se vayan las contracciones. El útero tiene contracciones y eso lo vamos a ver. Es muy importante. Hay una diferencia de más de 1 milímetro. Entonces, primero, día 1, 2 y 3, el espesor endometrial. El espesor endometrial, ¿se acuerdan que lo medimos el espesor neto? Y hacer la medición de los folículos y el recuento de los folículos centrales, porque incluso evaluamos la reserva ovárica. Verificar que cada ovario tenga folículos centrales menores a 10 milímetros, porque si tiene más de 10 milímetros probablemente sean folículos residuales, por la cual no podemos empezar. ¿Y qué son los folículos residuales? Los que quedan del ciclo anterior. Después vamos a ver un poquito de lo que es, pero son los que quedan del ciclo anterior, o se reclutaron más tarde, o cuerpos lúteos que quedaron bollando. ¿Por qué no se puede inducir una ovulación con folículos residuales? Porque van a alterar y entorpecer el reclutamiento. Ahí está, la falta. ¿Por qué se forman? Por falta de ovulación, porque permanece tras un proceso de estimulación y inseminación, porque se llena el folículo después de la aspiración. Tengan en cuenta que se aspira, se achican, pero a veces quedan células que responden a la estimulación de estrógenos y se llenan de líquido. Entonces, la presencia de un folículo residual puede entorpecer
la estimulación ovárica. Y hay algunos que son chiquitos y se reclutan más tarde y aparecen el día 2 o 3 ya más crecidos. La medición de los diámetros, de 2 diámetros, esto lo vimos recién, y bueno, pueden pasar estas cosas, entonces hay que tomarse su tiempo. A veces son pocos folículos y a veces son un montón. Bien, el folículo preovulatorio. A veces aparece lo que llama el cumulus óforo. Cuando yo empecé a hacer fertilidad, dice, fíjate si hay cumulus óforo. Y la mitad no lo encontraba. Y es cierto, porque a veces entre un 20 y un 40% con suerte. Lo más importante son las indentaciones de la granulosa. El cumulus óforo aparece 24 horas antes, pero la granulosa 12 horas antes. Cuando tiene esto hay que, generalmente le avisamos, ojo que está por ovular. ¿De acuerdo? No solo a la paciente, sino cuando se está haciendo un tratamiento y puede haber una ovulación espontánea, inesperada, entonces hay que avisar porque, bueno, puede estar ovulando y estar arruinando el ciclo. Acá el cúmulos óforos y acá el folículo preovulatorio. En un 30 o un 40% puede aparecer. Esto es lo que aparece más seguido, lo que se llama el desdoblamiento de la granulosa. Se empieza a despegar, empieza a tener ciertas contracciones el folículo y se ve eso. Y nos damos cuenta de que generalmente es preovulatorio porque el flujo sanguíneo está incrementado después del pico de LH. Fíjense el flujo que tiene, que es mucho mayor. Generalmente con la formación del cuerpo lúteo, o sea, nosotros venimos viendo un folículo y de pronto lo que vamos a ver es un folículo que empezó a tener ecos internos heterogéneos y una vascularización muy importante. Tengan en cuenta que el cuerpo lúteo puede no verse, acá lo vemos, con una, o sea, a la izquierda con se despegó totalmente la granulosa, o no verlo, decir, bueno, ¿qué pasó? No, le ponemos el Doppler y lo podemos ver. Y tiene un flujo de baja resistencia. Esta es la ovulación reciente, donde recién, apenas se ve o sea, el folículo que era grande prácticamente no se ve, un endometrio tipo C, como dijimos, periovulatorio, y tenemos todavía un poco de moco cervical, que teóricamente posovulatorio no tiene que estar, pero en la ovulación reciente está. Y el cuerpo lúteo tiene 25.000 formas diferentes, más grande, más chico, con estos ecos heterogéneos, homogéneos, todo lo que puede pasar. Lo único que sabemos es que cambia la forma del folículo principal. Hay mucha angiogénesis, hay un Doppler de baja resistencia, hay un aumento de vascularización y vasodilatación capilar, y el cuerpo lúteo recibe el 90% del flujo ovárico. Es un Doppler de baja resistencia. Bueno, paréntesis, ojo, cuidado. Atención, puede llegar esta imagen. Ovario derecho se visualiza imagen compatible con quiste hemorrágico de 47×36, en donde la paciente te llama por teléfono, te manda un WhatsApp y vos decís, ¿qué será este quiste hemorrágico? Bueno, un quiste hemorrágico puede ser típico o atípico, pero acá estamos hablando de endometrioma, puede ser un endometrioma. El típico es que es homogéneo, con vidrio esmerilado, y el atípico es cuando tiene ecos internos, que parecen vegetaciones, pero no lo son, porque es contenido hemático. Y si le ponemos el Doppler no va a reflejar ninguna vascularización. Y el cuerpo lúteo, lo esperamos, van pasando los días y se va retrayendo. Nada más, pasan unos días. Va a cambiar. El endometrioma tiene escasa vascularización. Miren el cuerpo lúteo que tiene angiogénesis. Es totalmente diferente. Si hay mucha vascularización en endometrioma es porque la paciente está muy asintomática. El endometrioma tiene un Doppler de alta resistencia, el cuerpo lúteo de baja resistencia. Es lo que estuvimos viendo recién. Bien, el moco cervical, importante, porque pertenece a la primera fase. Generalmente se ve muy bien preovulatorio. Acá hablamos de toda una imagen hipoecogénica, lineal. Es muy importante porque transporta los espermatozoides. Pero puede pasar que venga una paciente que tenga en un ovario, esta es la misma paciente, en un ovario tiene un folículo que parece ser un folículo dominante y el otro lado un cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es de ahora, es de antes, es del ciclo anterior, es de este ciclo, no se acuerda de la última menstruación. Entonces le miramos el moco cervical. Si aparece moco cervical, seguramente este es del ciclo anterior, porque no ovuló. Y este es el folículo que va a ovular, y ahí podemos calcularlo. Pero si no tiene moco cervical como este de la derecha, probablemente este sea un cuerpo lúteo actual, de ahora, de este ciclo, y que haya ovulado. El síndrome de folículo utilizado no roto es cuando persiste la imagen folicular, no ovula, hace cambios ovulatorios, pero no ovuló, no se rompió. ¿De acuerdo? Y hay irregularidad de la granulosa, se pueden bordes irregulares, algunos ecos internos, pero el Doppler es de baja resistencia. Acá ven el de la izquierda parece un folículo normal, pero sin embargo hubo una luteinización. El Doppler es de baja resistencia como un cuerpo lúteo, y la imagen de la izquierda es el espectro de onda de baja resistencia. Es el típico síndrome
de folículo luteinizado no roto, está luteinizado. Lo otro son las contracciones. Presten atención, fíjense cómo se va contrayendo. O sea, en el útero hay contracciones. Y esto podría alterar cuando uno hace la implantación. Bien, fíjense el valor que uno le da al endometrio. Pues el endometrio no es solamente para la implantación, después va a tener que sobrevivir 9 meses. Entonces hay que cuidar mucho cómo es el endometrio. Y ahí se ven las contracciones. Perfecto. Entonces, las contracciones sí, son actividades peristálticas del endometrio. El endometrio responde a las hormonas y tiene un patrón cíclico de recurrencia. Presten atención. En la fase folicular temprana se comprobó que las contracciones son desde el fondo hasta el cuello uterino. Y en la fase folicular tardía, obviamente, va a ser al revés, para que pueda ascender el espermatozoide, del cuello hacia el fondo. ¿De acuerdo? O sea, sigue unos patrones y vectores fásicos. ¿De acuerdo? Y sobre todo, la contractilidad involucra la propagación de los espermatozoides y el transporte de embriones. Y la inactividad uterina posovulatoria, obviamente, apoya a la implantación del embrión, porque posovulatorio se hace como un silencio. Y atención, porque responde a hormonas. Si nosotros damos hormonas, en los tratamientos de FIP aumentan los niveles de estrógenos y son ondas más vigorosas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Acá vemos cómo se contrae. Utilicé el sistema de fast motion, esto, donde podía ver mejor las contracciones uterinas. Eso se ve muy claramente. Acá son las contracciones que van del cuello uterino. Ahora lo van a ver, todavía no. Y ahí van a ver cómo se desplaza. Desde el cuello uterino hacia el fondo. Y esto se ve habitualmente. Bueno, ¿y alterará la implantación? Bueno, entonces se resolvió en algunos lugares, yo trabajo en 2 lugares, en uno lo hacen, en otro no, de mirar las contracciones uterinas que pueden haber el día de la implantación a la mañana. Se va a transferir, antes de la transferencia se mira. Y si hay más de 3 contracciones por minuto, se la medica. Hay diferentes medicaciones, la que más se utilizó fue la Tosiban, es cara, y tampoco todavía hay datos concretos de que realmente disminuya las contracciones uterinas. Y ahora llegamos a la punción y aspiración folicular. Bien, acá vemos, diferente, por ejemplo aquí, donde está ingresando, llegó el momento de aspirar, ya se dio el HCG, ya se hizo una luteinización del folículo, ya el embrión está listo, y entonces se hacen las aspiraciones y se aspira el líquido, y se extrae el ovocito. Se hace por vía ecográfica, con anestesia general, y esto es después de la aspiración. Miren cómo quedan. Ojo, porque a veces hay pacientes que caen en una guardia por dolor, no dicen que le han aspirado, y ven esto y se asustan, y hasta creen que es un cáncer. Esto como quedan montones de quistes hemorrágicos, con una vasculación, obvio, de cuerpo lúteo. Y esta es la imagen que vimos antes, donde una vez que ya tenemos el ovocito, puede ser día 3 o día 5, como cuando uno lo lleva a blastos, ¿no? Ingresa con el catéter y va a colocar, no llega hasta el fondo para no provocar, porque si uno llegaba hasta el fondo, como se hacía antes, un sangrado que lavaba la implantación. Entonces se llega hasta 1 centímetro y se vuelve hasta 1,5 centímetros. Antes se calculaba, lo medíamos, pero después ya ojo de buen cubero. Y ahí se coloca el embrión. Una vez que se tiene, o sea, se envía, el catéter se envía de vuelta al embriólogo. Acá el embriólogo es previo, donde nos van a dar el catéter con el embrión, pero el embrión después, el catéter se envía de vuelta al embriólogo, al biólogo, para ver si el ovocito quedó adentro. Si no quedó adentro, o sea, puede quedar todavía en el catéter, puede ser que no, en la inyección no lo hayamos colocado, pero si no quedó, nos dice que está bien y nos quedamos tranquilos. Bien, perfecto. Hay un tema. Podemos tener embriones euploides morfológicamente normales, un endometrio de aspecto normal, endometrio de vascularización normal, pero sin embargo hay fallo de implantación recurrente. 2 ciclos de fallidos de ovocitos propios, incluso un ciclo de ovodonación. Teóricamente son casos de embriones de buena calidad, pero hay un fallo. Entonces ahí aparece el análisis de receptividad endometrial. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mayor riesgo de tener esa ventana de implantación desplazada, o unas horas después, unas horas antes, un día después, un día antes. Entonces eso se estudia,
¿Por qué? Porque hay que ver el test de ERA, o análisis de receptividad endometrial, trata de lograr cómo es la sincronía endometrial. El endometrio se evalúa mediante la firma molecular, que es transcriptómica, del tejido recuperado. Entonces se analiza la expresión génica de 248 genes, que están relacionados con la receptividad endometrial, con el estatus endometrial. ¿De acuerdo? Es para personalizar la transferencia embrionaria. Todos tienen el día 5 o 9, pero esta paciente está corrida 2 días, o está adelantada 2 días. ¿De acuerdo? Entonces hay que cambiar el día de la transferencia, y les aseguro que va muy bien. Entonces, te lo pueden informar. Entonces puede estar calificado como receptivo temprano, receptivo tardío, prereceptivo, posreceptivo. Esperen que se me corrió el... Ahí va. Bien, complicaciones de la reproducción asistida. Bueno, y acá esta es la foto que se publicó en SAEU. Para todos los que contestaron la trivia, es un síndrome de hiperestimulación ovárica. Ahí vemos el útero, miren qué chiquito, y miren lo que son los ovarios. Esta fue una paciente de 25 años, una paciente que iba a ovodonación, no porque ella quería quedar embarazada, sino ovodonación. Así se ve la hiperestimulación ovárica. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento de la permeabilidad capilar y hay una liberación de sustancias vasoactivas a la circulación, aparte la cascada de registrenina-angiotensina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué son esas sustancias vasoactivas? Es el factor de crecimiento endotelial vascular, que es de origen folicular. Entonces se activa. ¿Pero por qué se activa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que explota? Los mediadores se liberan tras la luteinización masiva de los folículos provocada por la HCG. La HCG, la gonadotrofina esperónica, que damos para ovular. Entonces hay un nivel de estrógenos y hay un nivel de cantidad de folículos sobre el cual es muy peligroso dar la HCG. Por lo tanto se suspende porque puede provocar un síndrome de hiperestimulación. Hay aumento de tamaño de los folículos, hay múltiples quistes y ojo, hay un tercer espacio porque del compartimento intravascular va a pasar de extravascular, va a formar un tercer espacio. Y si hay disminución en el espacio intravascular, va a haber un shock hipovolémico, va a haber hiponatremia, hipocalemia, va a haber ascitis, derrame pleural. Y no solo eso, con el aumento, o sea, puede ir de la sintomática hasta lo grave que requiere internación, incluso hasta punciones de líquido acítico. Pero puede haber también torsión o rotura del ovario, sobre todo el hecho de que haya una torsión. Estos son los diferentes casos que pueden tocar. Fíjense, ovarios de 3 centímetros y folículos de 6 centímetros. Y lo otro es la torsión de ovario. La torsión de ovario, una paciente con antecedentes de un quiste de ovario o por ejemplo de una inducción de ovulación, que viene con mucho dolor y repentino, hay que empezar una torsión de ovario. Encontramos un útero aumentado de tamaño con un signo, que es este signo que está acá, el coil o Whirlpool, que se llama, que es de la torsión vascular, muy aumentado de tamaño, donde hay edema, y los folículos están desplazados hacia la periferia, ¿de acuerdo? Pueden encontrarse áreas de necrosis si pasó mucho tiempo, a veces cayeron, o por ellas mismas tomaron analgésicos, entonces dejaron pasar más de 1 o 2 días. Y puede haber ausencia de flujo arterial y venoso, líquido libre, y lo que está descrito como el anillo perifolicular, un anillo hiperecogénico. Pero esto lleva una cronología, ¿de acuerdo? O sea, no empieza todo de golpe y así nomás. Lo primero es la obstrucción del drenaje linfático, ¿de acuerdo? Son eventos fisiopatológicos, pero va en cronología. La categoría 1, o sea, donde todavía la viabilidad del ovario no se alteró, es cuando se produjo el drenaje linfático. Se ve el signo del Whirlpool, el ovario aumentado de tamaño, poquito líquido en el Douglas, pero hay vascularización venosa y hay vascularización arterial. O sea, no por el hecho de que veamos bueno, tiene vascularización, no es una obstrucción, no, mejor dicho, no es una torsión, no, puede estar en el estadio inicial. Después ocurre una obstrucción venosa, donde aumenta más el tamaño del ovario, ya aparece el líquido libre, empiezan a evidenciarse la distancia interfolicular, los folículos van a la periferia, y después, sí, viene a medida que pasan las horas, la trombosis arterial y la necrosis, la isquemia y necrosis, donde aparecen esas áreas de necrosis, y todos los signos demás. Y es el tiempo en horas, ¿de acuerdo? En horas puede pasar. Por eso es muy importante.
Atención, patologías asociadas, pólipos endometriales, miomas y endometriosis, útero septado, útero bicorne, hiperplasia endometrial, endometritis, todo eso puede alterar todo lo que hay que buscar. Uno de ellos son los pólipos, imágenes hiperecogénicas delimitadas, donde yo puedo incluso ver el pedículo vascular. Esto altera la implantación. Obviamente, miren con qué sumo cuidado nosotros tenemos que tener con el endometrio. Hay tres formas de verlo, en forma longitudinal, transversal, y si uno tiene escaneo multiplanar, es el corte coronal. El corte coronal nos puede definir muchas cosas, o sea, puede verlo en los tres diámetros y tratar de ver cómo está ubicado. O sea, si nosotros acá, como vemos, sobre el margen izquierdo, un pólipo, ver a qué distancia está, en qué basal está, a qué distancia del fondo, a izquierda, a derecha de línea media, dónde está el pedículo, si desplaza o no el eco medio. Entonces, eso para el cirujano, para el que va a hacer la histeroscopía, es valiosísimo. ¿Qué pasa? ¿Puede haber líquido en la cavidad? Ojo, si hay líquido en la cavidad podemos pensar o que hay una adenomiosis, o que hay unas sinequias, o que puede haber un hidrosalpinx, que como vemos en la imagen de la derecha, es una imagen líquida, tubular, tortuosa, que está cercana entre el útero y el ovario o en la periferia del ovario. Tengan en cuenta que el hidrosalpinx va a tener flujos alcalinos, ¿no? Que tiene citoquinas, prostaglandinas, otras moléculas proinflamatorias, y que va a tener toxicidad embrionaria directa y va a afectar adversamente al endometrio. Por eso es muy importante eso. Incluso se termina desconectando. Hay una entidad que parece que estuviera de moda, pero está creciendo cada vez más, que es el istmo-céleo nicho, ¿de acuerdo? Que es una hendidura, un área anicogénica en el sitio de la cicatriz de la cesárea, con una profundidad de menos de 2 milímetros. La primera que lo vio fue Ana Monteagudo en Estados Unidos, donde estudiaron a mujeres no embarazadas y encontraron que tenían líquido. ¿De acuerdo? Y ella le llamó nicho. Me gusta más la palabra nicho que istmo-céleo, es más fácil de escribir. El istmo-céleo trae complicaciones hemorrágicas, uterinas, dismenorrea, complicaciones obstétricas de embarazo subsecuente. Eso quiere decir que si se implanta ahí, puede haber un altísimo riesgo de percretismo placentario. Y obviamente una subfertilidad. El líquido en cavidad, y bueno, ese líquido puede pasar a la cavidad. Del istmo-céleo puede pasar a la cavidad. Esto puede alterar todo, y sí, tengan en cuenta que si nosotros ese líquido va sobre todo durante la ovulación, se acumula mucosidad y sangre en el cuello uterino, eso pasa y no solamente obstaculiza la penetración de los espermatozoides, sino que impide la implantación del embrión. Los otros son las sinequias. ¿De acuerdo? Y entonces vemos aquí un hematometra. Como dijimos antes, si vemos líquido en cavidad, puede haber una sinequia, puede haber una adherencia. Acá vemos el endometrio y acá vemos la sinequia. Es una paciente que consultó por fertilidad, muy poca menstruación, y lo que encontramos fue un hematometra, fruto de este cierre que ocasionaba esa adherencia a esa sinequia. Las sinequias son tejidos, son cordones tejidos que van atravesando el miometrio, pueden ser tempranas o más tardías. Las tempranas son hipoecogénicas y las tardías son hiperecogénicas. Esperen que me salen unas voces ahí. Voy a sacar esto. Ahí está. Las recientes son hipoecogénicas como estas. Esto es hipoecogénico. Acá se pierde el endometrio, se pierde la línea, y acá aparecen las más tardías que son hiperecogénicas. Eso ya pasó bastante tiempo. Las sinequias pueden ser, o sea, la vemos por multiplanar, vemos esta imagen anicogénica, vemos esto que parece un sacabocado dentro del endometrio, y después esto fue la histeroscopía. Bien, los otros son las malformaciones uterinas. Y hay que diferenciar lo que es el útero bicorne del útero tabicado. Es el gran problema de siempre. El útero bicorne tiene, sí o sí, una escotadura arriba. ¿De acuerdo? Una escotadura, es bicorne. El tabicado no. El tabicado es totalmente diferente. No tiene una escotadura, la escotadura es mínima. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos? Cuando tenemos esto, tenemos al histeroscopista, va a pensar por lo menos en extirparlo, en sacar ese tabique. Entonces medimos el largo del tabique y el diámetro de la base. Es muy importante el hecho de que demos eso al histeroscopista, porque el histeroscopista no va a ver más allá, no va a saber hasta dónde llegue. Entonces calcular más o menos
qué distancia tiene. Incluso esta distancia desde la base hasta el fondo del útero. Acá vemos un mioma submucoso, que incluso es desplazado ¿por qué? Por las contracciones. ¿De acuerdo? El mioma submucoso obviamente ocupa lugar y tiene una vascularización importante por la cual compite con la implantación e impide prácticamente la implantación. Tengan en cuenta que un mioma que tiene contacto con el endometrio, está asociado con una desidualización deteriorada, no solamente porque ocupa lugar. Un mioma T3 de más de 2 centímetros tiene una tasa menor de implantación, de embarazo clínico y de partos. Eso está comprobado. Ahora, ¿qué estoy hablando con mioma T3? Hay una clasificación muy grande, hay varias clasificaciones de mioma, pero el mioma T3, que se estudió, es este que contacta el endometrio y es 100% intramural. ¿De acuerdo? Y obviamente está asociado con menor tasa de embarazo bioquímico, menor tasa de implantación, menor tasa de embarazo clínico y de nacidos vivos. Pero mejora mucho la tasa posmiomectomía. Obviamente, estamos hablando de submucosos. El mecanismo potencialmente negativo que tiene para la implantación, por la contractilidad uterina, normalmente aumentada, por las alteraciones en la expresión de las citoquinas, y la vascularización anormal, la inflamación endometrial crónica. Pero tengan en cuenta que está en el juego el factor de crecimiento transformante. Eso es muy importante por el hecho de que el factor de crecimiento transformante es un factor que responde a la progesterona para inducir la secreción de lo que se llama BPM. El BPM es una proteína morfogenética ósea, y eso va a tener un papel fundamental en el proceso de desidualización. Y en ese caso, tengan en cuenta que la disminución de ese BPM va a tener una expresión muy reducida de los HOX, que son genes que que codifican una amplia familia de factores de transcripción. Entonces va a estar alterada la implantación por disminución del HOX, en este caso del HOX A10. Los miomas intramurales está cuestionado. Los intramurales incluso no se sabe si vale la pena extirparlos. No incrementa, algunos dicen, incrementa la tasa de abortos y reduce la fertilidad. Pero cuando uno ve los trabajos, es muy heterogéneo. No tienen todos la misma cantidad de miomas, no todos los miomas están en la misma ubicación. Entonces los trabajos no son convincentes. Y llegan a la conclusión de que no tienen relación. Pero sí, los miomas submucosos se asocian con incremento de la tasa de abortos y reducción de la tasa de implantación. Ya estamos llegando al final. Y con obviamente, la endometriosis. Para endometriosis, en 2016 se creó el consenso IDEA, ¿no? Para definir cómo la definimos, qué tenemos que ver y cómo verla, cómo definirla. Hay términos, definiciones y mediciones, cómo se mide. ¿Y qué es hay 4 pasos. Si sos ecografista, presta atención. ¿Por qué? Porque esto es igual cuando vos encontrás huellas y sospechás algo. Vos encontrás agua en el comedor de tu casa, en el piso, y decís, acá algo pasó, y tenés que empezar a buscar qué es. El agua no te dice qué pasó, pero te da la sospecha de que está pasando algo. Y en esto pasa lo mismo. Entonces hay 4 pasos para seguir. 1, la evaluación de rutina del útero y anexos, ¿no? Con los signos de adenomiosis, si hay adenomioma, endometrioma o no. La evaluación de los marcadores blandos, que es la movilidad ovárica. No vamos a adentrarnos mucho, quédense tranquilos. Es la movilidad ovárica, si se mueve o no se mueve el ovario, ¿de acuerdo? Porque puede estar adherido. Los signos de deslizamiento, tengan en cuenta que la ecografía, a diferencia de la resonancia magnética, es a tiempo real. Entonces yo sostengo el útero, muevo el útero y veo si se desplaza el útero sobre los intestinos. Si se desplazan, incluso si la vejiga se desplaza, tengo un signo de deslizamiento negativo. Espera que me fui para otro lado. Ahí está. Y el último punto, el 4, es la evaluación de nódulos de endometriosis profunda, tanto en compartimento anterior y posterior. No solamente el tabique rectovaginal, el fornix posterior, el tabique vésico-vaginal, la vejiga y los ligamentos útero-sacros. Ligamentos que tienen mucho que ver con la sintomatología. Pero tengan en cuenta que incluso, si a ustedes le informan un quiste hemorrágico solitario está solamente en un 15%. Se encuentra en un quiste hemorrágico izquierdo, lo más probable es que pueda tener adherencias y que tenga
un nódulo en el útero sacro izquierdo. ¿De acuerdo? O sea, 15% de las veces viene solo. Si están estudiando a la paciente por fertilidad y viene un quiste hemorrágico y solo aparece en ese informe, tenés un 85% que tenga alguna otra cosa más. Entonces, ahora sí vamos a dar vuelta a la página. Tenemos el endometrioma, la adenomiosis, la movilidad ovárica. Acá vemos el ovario que no se mueve, este es el útero y no se mueve. Está adherido, es un signo positivo. Mejor dicho, negativo para la paciente. El signo de deslizamiento, yo muevo el útero y el intestino no se mueve, está pegado. ¿Por qué? Porque hay una endometriosis intestinal. Lo mismo acá, una endometriosis profunda. Tengan en cuenta que la endometriosis toma la muscular propia. Y la muscular propia, al producir una retracción, retrae y deforma todo lo que sea la mucosa. Y con esto vamos terminando, y tengan en cuenta que el monitoreo de ovulación tenemos que hacer una ecografía previa detallada, una evaluación de la reserva ovárica, del crecimiento folicular, los cambios endometriales, la contractividad, el Doppler color, todos los cambios ovulatorios y todo lo que es el test de implantación. Espero que les haya gustado y quiero agradecerle por haber aguantado todo este tiempo. Los envidio por haber comido algo rico. Muchas gracias a EU, a Sonoker, a Mindra y a los lugares donde yo trabajo, que me tratan muy bien, tanto en Fertilis como en Fertilidad San Isidro. Así que nada más, muchas gracias, y bueno, espero que les haya quedado claro y que no se hayan aburrido, obviamente. Sergio, muchas gracias por la presentación de hoy. Ahora sí, dejamos abiertas las preguntas para que puedan consultar lo que quieran. Como siempre, estás haciendo agradecimientos de que la charla fue excelente. Creo que la gente va preguntando por ahí cosas en el camino y vos vas hablando y se ve que las dudas se van saliendo. Van apareciendo. Ahí tenemos una. ¿Cuándo considera que estamos ante una hiperestimulación para decidir cómo seguir? Bueno, cuando nosotros tenemos pacientes que nosotros tenemos que descargar el HCG y tiene un estrógeno muy alto, no sé, qué sé yo, 12.000 de estrógenos, y hay muchos folículos, hay que suspenderlo, porque el riesgo es muy alto. Es evaluar el riesgo de una hiperestimulación. Porque una vez que se desencadena, puede ser o asintomático, puede ser muy grave. Siempre es mejor el retiro honroso, ¿no? Y explicarle al paciente que, bueno, que lo que gastó en medicación es peligroso en ese momento y pasarlo para otro ciclo. Y esperar que todo se vuelva a retraer. Pero sí, ya hay signos muy claros por el cual a uno le dice, no conviene, no sigan adelante. Después me preguntan cómo se hará el Doppler para evaluar el flujo endometrial. Bueno, lo que se hace es colocar el transductor y usar el Doppler Power, lo posible el Doppler Power, primero para ver el dibujo, hasta dónde llega, si el endometrio o el subendometrio. Muchas veces en las adenomiosis el dibujo subendometrial es muy pobre y no hay flujo en el endometrio. Pero si yo quiero medir el espectro de onda, pongo el Doppler color, el común, Doppler pulsado, porque eso me va a indicar cuál es vena y cuál es arteria, y voy a tomar la que está teniendo su pulsatilidad. Después, ¿cuántas contracciones por minuto indicaría cancelación de transferencia? Generalmente no se cancela ninguna, se la medica. Cuando tiene más de 3 contracciones por minuto, se la medica. O con atosival, no sé, y se ha probado de todo, desde buscapina hasta diazepam, hasta diferentes, pero es más, he visto algunos que le han dado Duvadilán, que no tiene ninguna actividad, obviamente, pero el único comprobado de que más o menos puede reducir la contractilidad es el atosival, que hay que prepararlo de una forma muy especial. Pero de suspender la transferencia, no. Costó mucho llegar hasta ahí. Hay que pensar que en muchos de los centros no se tienen en cuenta las contracciones, y los resultados son buenos igual. Después preguntan si esta experiencia en calcificaciones lineales en endometrio. Sí, hay que ver si están en endometrio o en subendometrio. Las calcificaciones lineales pueden aparecer por confusión en el puerperio, y eso es normal, hay que dejar que pasen 2 o 3 meses y desaparecen. Pero siempre hay que pensar que puede haber sinequia por un antecedente de algún raspado o una endometritis.
O lo que se ve, ¿sabes en qué se ve mucho? Cuando se produce un HMR, un huevo muerto retenido, y deciden no legrarlo, y dejan, o quedan con restos, y no se hace un legrado, o no se hace una aspiración, y quedan los restos, y se terminan haciendo calcificaciones, y se terminan haciendo incluso adherencias. La presencia prolongada de restos, lo que vemos es que muchas veces se hacen adherencias. Eso es lo que, y si son en el subendometrio, ojo, no son calcificaciones, es adenomiosis. Durante mucho tiempo la calificamos como al principio, hace 20 años atrás, cuando hacíamos las ecografías transvaginales, pensábamos que eran calcificaciones, que eran adherencias, que eran sinequias, y no, es la misma adenomiosis. Perfecto. Pues, ¿qué clasificación usa para medir el Doppler? No hay ninguna clasificación, la única que usamos era endometrio y subendometrio. La primera que yo usé era de acuerdo al lugar donde estaba, área 1, 2, 3 y 4. Esa clasificación no nos sirvió mucho. Hay que tener en cuenta que por ahí a otros sí, pero en nuestra experiencia, en nuestro centro, esa clasificación no nos sirvió. Nos sirvió endometrio y subendometrio. Incluso, de acuerdo a eso, se lo medican, algunos con pentoxifilina, otros con sildenafil, si tienen muy poca vascularización. Y los resultados son buenos. Bien. Después, ¿cómo se determina la cantidad de puntos vasculares en el estudio del flujo endometrial y subendometrial? ¿A qué se llama punto vascular? El punto vascular, no sé. No, no, cuando nosotros vemos, es el espectro vascular, el espectro, vemos el dibujito, pero hay que saber utilizar las ganancias, todo lo que es lo que uno va a modelar para ver la cantidad de vasos que va a haber. A veces uno lo puede exagerar y uno tiene que encontrar el punto ideal. Muchos de los ecógrafos vienen ya seteados, pero hay que encontrar el seteo de cada uno. Y es una risa porque yo todos mis seteos le pongo mi nombre. Y aparece a veces en la pantalla mi nombre, es un orgullo, pero no, hay que encontrarlo, sobre todo el dibujo. Y con respecto a los vasos, ojo, porque a veces nosotros creemos que es un vaso del subendometrio, ese punto vascular que por ahí le podemos decir, es un vaso del endometrio, y en realidad es un pedículo de un pólipo. Los pólipos son blancos, y si nosotros los vemos en la segunda fase, podemos no verlos. Entonces, ahí es muy importante el Doppler, porque va a aparecer un pedículo vascular que va a decir, acá hay algo, vos no lo ves, pero acá hay algo. Esperamos la primera fase y lo podemos ver. Por eso es muy importante cuando un especialista en fertilidad o un ginecólogo pide una ecografía, que trate de pedir una primera fase. Pues en la primera fase yo puedo ver bien si hay pólipo y puedo ver bien si hay mioma. En la segunda fase hay muchas cosas que se pierden. Entonces, en lo posible, sacar la cuenta y pedir la ecografía en la primera fase, entre el 7 y 12, día 7 y 12. Bien. Nos preguntan si es alguna imagen típica de adenomiosis y cómo la diferencias del mioma. Hay más o menos 14 puntos de la imagen de adenomiosis, pero es un útero grande, difusamente heterogéneo, pero también hay adenomiosis focalizadas donde aparece en diferentes lugares. ¿De acuerdo? En diferentes lugares. Aparecen en áreas lacunares, aparecen lo que se llaman los rayos anecogénicos, la vascularización es de trama irregular y difusa, y la diferencia entre el adenomioma y el mioma es lo siguiente. Vos tenés tres tipos de vascularizaciones. La vascularización periférica o circunferencial, la translesional, la que atraviesa, o la interna, o ambas. ¿De acuerdo? En el mioma está la periférica y puede ser periférica o interna. ¿De acuerdo? O sea, periférica, circunferencial o translesional. Siempre va a haber periférica en el mioma, pero puede o no haber interna. ¿De acuerdo? Puede haber un vaso interno o varios vasos internos, de acuerdo a la vascularización que tiene el mioma. En la adenomiosis no hay periférica, hay translesional. Si nosotros vemos una imagen de bordes difusos, que en realidad el mioma vemos los bordes, en el adenomioma es subjetivo, los imaginamos y los medimos de acuerdo a lo que nos parece, pero le ponemos el Doppler y es translesional, no hay periférica. ¿No? ¿De acuerdo? Y ojo, es muy importante porque se informa como mioma, incluso a veces es un submucoso y el cirujano se mete, sangra, no hay plano, y después te viene a buscar y te llama y te dice que la madre que te dio a luz y todas esas cosas que suelen decir cuando uno le informa algo que no está bien,
te hacen acordar de esas cosas porque le informaste, el tipo creyó que era un mioma, le sangró y le provocó una cicatriz peor de lo que él quería solucionar. Acá dicen, si entonces sugerís la extirpación del mioma submucoso por histeroscopía, por el tamaño que sea. Bueno, por histeroscopía, no, por el tamaño que sea, no. El mioma submucoso, hay que ver qué porcentaje hay intracavitario y qué porcentaje hay intramural. Si el porcentaje intramural es mucho mayor, no conviene por histeroscopía, porque te va a quedar, a veces se lo llama el shaving, pero después el mioma se corre y se vuelve a meter en el mismo lugar. Entonces conviene hacerlo por la paroscopía. Pero para el mioma submucoso, lo importante es que el ecografista te informe lo que se llama el miometrio libre de lesión interno o libre de lesión externa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el mioma y le tengo que avisar qué distancia tiene, por ejemplo, o a la pared anterior, o sea, el miometrio libre de lesión, o sea, qué miometrio tiene sano hacia las serosas, la serosa anterior, la serosa de fondo, las serosas laterales. ¿Por qué? Porque va a tener que meterse sin ver, a ciegas, o sea, lo ve, pero no sabe si lo va a perforar o no. Entonces tiene que saber qué margen libre tiene. Si ese margen libre es muy poco, porque el mioma es muy intramural, lo va a resolver por la paroscopía. Eso es lo que lo resuelve la mayoría. Pero si el mioma es intracavitario en un 80-90%, y es por histeroscopía, sin duda. Y para eso es muy importante que el ecografista informe dónde está el pedículo, qué tamaño y a qué distancia está. Nos preguntan, ¿las bandas ecogénicas lineales considera adherencia laxa? ¿Qué discurre entre las láminas? Hay que ver si si lo preguntas sobre el endometrio. Si el endometrio siempre, por más bandas hiperecogénicas que uno vea, hay que resolverlo porque generalmente son adherencias. Ahora, si nosotros tenemos una endometriosis y evaluamos los signos de deslizamiento y no se desliza bien, empezamos a buscar, y sobre todo, uno de los signos indirectos, uno de los marcadores que hay, es el líquido loculado en pelvis. Y a veces entre esas pelvis vemos como que se flamean, como si fueran velas de velero, esas adherencias laxas. Y se informan, hay que informarlas. Y a veces no son tan laxas. Después me preguntan, ¿en el informe de control folicular hay que registrar a todos los folículos? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sí, generalmente todos, o sea, uno los cuenta y dice, hay 10 de un lado, 11 del otro, 1 de un lado, 2 del otro. Incluso, lo que, por ejemplo, nosotros, cuando son pacientes que tienen más de 35, se informan más de 20, presentan más de 20 o más de 15, y se informa el de mayor tamaño. Por ejemplo, hay más de 15 folículos centrales, el mayor, no mayor es de 8 milímetros. Ahora, si yo tengo que medir a todos, se miden los 10 más grandes, nada más, porque a veces son 20 folículos. Entonces, no entran ni siquiera en la grilla y al que lo va a punzar no le interesa, pero quiere saber cuáles son los más grandes para que no le ovule espontáneamente o para que no se le pase. Después nos consultan por la experiencia del uso de progesterona micronizada ante la presencia de contracciones miometriales. ¿Se podría utilizar? No vi que lo usaran. No vi que lo usaran. Sí lo usan, ojo, sí lo usan post-transferencia. Eso sí, y es muy bueno. A todas, post-transferencia se le da, o sea, una vez que le hicieron la transferencia, algunos le dan reposo, otros no, pero la progesterona siempre. Es más, hay pacientes que nos hemos enterado que salieron de la transferencia, a los horas estaban jugando al tenis, pero con la progesterona, y se han quedado embarazadas. Consultan cómo informaríamos las contracciones. Se me fue. Es fácil, ¿cómo las informás? Se visualizan 2 contracciones en un minuto, o no se observan contracciones en un minuto, o se visualizan 5 contracciones en un minuto. Ahora, ¿cómo la puedo contar? O la puedo contar a ojo, o le pongo el modo M, el que se usa para cardiología. Entonces, aparece una onda y la puedo ver en el modo M. Por si tengo duda, por si me distraje o lo que sea, la tengo en el modo M y se ve. Y el ecógrafo, por lo menos los ecógrafos Mindray, permite la medición cada 15 segundos. Entonces yo ya sé que pasaron 15 segundos y lo puedo ver mejor. Después nos preguntan tu experiencia en el control folicular en 3D. ¿Usamos esa herramienta? ¿Elegimos volumen folicular también?
Nunca, nunca lo usé, porque cuando tuve intención de comprarlo, porque me lo sugirieron, salía $180.000. Y hice el cálculo, y por lo que me pagaban los monitores de ovulación, tardaba 14 años y 3 meses en pagarlo, sin contar los impuestos y todo. Y si me cobraban el IVA, tardaba 18 años. Está comprobado que los folículos que están en la periferia no los toma bien, porque son más difusos. Entonces no define bien los contornos e informa cualquiera, porque es una máquina, es una máquina. Después nos preguntan, ¿informan los focos ecogénicos endometriales? ¿Tienen relación con la endometriosis? Sí, se informan y tienen relación. Tienen relación. Hay una clasificación muy interesante, incluso cuando hablamos en la charla que la pueden ver, en la charla anterior que tuvimos sobre ecografía en endometriosis, las imágenes hiperecogénicas miometrales. Sí, sí. Incluso muchas son subendometrales. Después nos pregunta, ¿cuál es la diferencia al Doppler entre los posibles diagnósticos diferenciales de grandes imágenes quísticas en contexto de hiperestimulación? En la hiperestimulación son todos cuerpos lúteos. Son todos cuerpos lúteos. Está muy vascularizado. Por eso, ojo, casos que han pasado también son de muy baja resistencia y da una imagen, a veces incluso de una imagen quística grande, multitabicada, la diferencia con el cáncer. En la trivia de SAEU se estableció, ¿es cáncer, hidrosalpinx o una síndrome de hiperestimulación? ¿Y por qué eso? Nombramos el caso de una paciente de 25 años que hizo ovodonación, su familia no sabía, obvio, es mayor de edad, pero no lo dijo, no lo sabía, con mucho dolor cayó en una guardia, le hicieron una ecografía y tenía 2 imágenes en cada ovario multitabicada, con Doppler de baja resistencia, y pensaron que era cáncer. Y la operaron. Y perdió los ovarios. Pero eso puede pasar, saber el diagnóstico diferencial. Y eso se soluciona preguntando. ¿Estás haciendo un tratamiento? ¿Qué estás tomando? ¿Qué te dieron? ¿Qué sé yo? Entonces cuando dicen, mire, estoy haciendo un tratamiento por fertilidad, voy a hacer ovodonación, entonces ya está, el diagnóstico ya está. Porque es muy parecido al cáncer. Nada más que no tiene imágenes adentro vegetantes. Pero puede llegar a pasar eso. Nos preguntan, ¿cada cuántos días se hace el monitoreo folicular? Depende de cada especialista. Yo tengo muchos especialistas que piden cada 4 días, 3 días y 4 días. Pero tengo uno todos los días, todos. Feriados me hace venir todos los días. No sé por qué tanta desconfianza, pero todos los días. He venido 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto, 11 de octubre, Día de la Bandera, todo. Pero él pide todos los días. Pero sí, no hay un protocolo. Lo ideal es pedir en el día 3 del ciclo, día 2 o día 1 del ciclo, después uno en el día 7 y uno en el día 11, aproximadamente para calcular. Pero ya más o menos cuando uno lo ve es como un GPS, en el día 7 lo hicieron, vieron cómo crecieron, entonces ya sabe cuándo piden el segundo. Si crecieron muy rápido van a pedir uno mucho más rápido para que no se les pase. Pero es un GPS, recalculando. Después nos preguntan si tienes algún modelo de informe general como para compartir. Se puede, lo puedo mandar por mail y compartirlo. Pero es muy fácil, es una grilla, o sea, donde figura de un lado los números de folículos, entonces el ovario derecho, ovario izquierdo, y se van poniendo los tamaños, y abajo el endometrio y la letra. Abajo se ponen más datos, qué tratamiento recibe y qué día del ciclo está. Eso es muy importante. Y alguna observación, porque por ahí es una paciente que vino de otro lado, no se estudió, entonces aparecen pólipos, miomas. Pero generalmente es muy raro eso, porque en todos los centros de fertilidad primero se la estudia, primero se hace una buena ecografía. Perfecto. A ver si hay algún mensajito más. ¿Dónde leemos la clasificación del endometrio por letras? No hay. No hay. Esto lo estableció, el primero que le escuché hablar de letras fue al doctor Juan Carlos Manara. Juan Carlos Manara fue pionero. Nadie creía,
se hacía todo por la paroscopía, él dijo, yo puedo hacer transferencia, extraer folículos por ecografía transvaginal y hacer una transferencia. Yo pongo el ovocito arriba de la mesa y lo transfiero. Y así fue, lo vio con visión de futuro. Y él hizo la clasificación de A, B, C y D. Después cada uno lo fue cambiando. Al primero que se lo escuché fue a él. Todos los demás somos como Salieri del doctor Manara. Todos aprendimos y lo copiamos y somos ramas del doctor Juan Carlos Manara. Después nos preguntan si hay alguna diferencia en la zona del endo o subendometrio que mida. Por ejemplo, endometrial, región media, varialo. No. Generalmente donde encontrás el vaso. Hay un largo que hay que respetar, que es de 3 centímetros o de 30 milímetros. Yo estoy utilizando 20 milímetros. Del fondo a 20 milímetros es el área donde yo busco. Generalmente busqué 30, pero ahora los estoy encontrando perfectamente bien. Porque es el área donde se va a implantar. No puedo buscar en el istmo. Pueden haber vasos, pero no encontrarlo cualquiera. Y cercano al endometrio. Y buscar el vaso pulsátil. Pero es desde el fondo entre 20, 25 o 30 milímetros, y esa es el área que nosotros miramos. Bueno, Sol, la verdad que muchísimas gracias. Creo que pudimos contestar todas las consultas que había. A todos les recordamos que la charla está grabada, por lo cual en la semana van a recibir el link como de las demás charlas para que lo puedan ver. O sea, todas las charlas anteriores están subidas al canal de YouTube de Sonocare, se lo buscan como Sonocare Argentina, y están todas las charlas del doctor, y esta va a estar subida en los próximos días. Así que creo que estamos listos. Una pregunta más, me pareció. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué clasificación usa para valorar la perfusión endometrial? Decímelo de vuelta, ¿cómo? ¿Qué clasificación usa para valorar la perfusión endometrial? Hay diferentes trabajos, pero, por ejemplo, el trabajo, no me acuerdo ahora la cita, pero lo van a ver en la grabación, todo lo que yo cito ahí sobre el Doppler, están los trabajos que se pueden buscar. Sobre eso nos basamos, pero sobre todo la perfusión endometrial está para ver el endometrio, el subendometrio, y está el que valora, sobre todo la doctora Kupesic, tiene unos cuantos trabajos presentados sobre perfusión endometrial y sobre todo miometrial. Y sobre todo lo que es la valoración de la arteria uterina. Hay que tener en cuenta que es muy difícil hacer eso y valorarlo, porque no sabemos cómo es el espermatozoide y el ovocito. Podemos llegar a ciertos diagnósticos, pero no sabemos a veces qué calidad tienen para implantarse. Entonces no depende a veces del endometrio, sino depende del fruto tanto del espermatozoide como del ovocito. Así que, Ale, muchísimas gracias, y quiero decirle a todos que agradecerles por estar presentes, y les deseo que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga todos sus proyectos, a todos. Muchas gracias, Sergio, la verdad que fue una charla fantástica. Te agradecemos nuevamente, damos gracias a Saeu otra vez, a Mindra y también por el auspicio, y nos vemos en el próximo webinar. En unos días seguramente anunciaremos alguno nuevo con el doctor Riendo, y tenemos en agenda otros para que puedan conectarse. Que tengas una linda mañana y nos despedimos de todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.